Cinefilia, un programa dedicado al séptimo arte. Comenzamos. Todas las voces. ¿Qué tal? Bienvenidos como cada jueves a Cinefilia, pasión por el cine. Yo soy Artemisa Moncada. Y yo soy Carlos Manuel Cruz Mesa. Y bueno, les recordamos que estamos aquí todos los jueves y que nos pueden escuchar en Álamo a través de la voz de la Huasteca en el 90.7 de FM, en Papantla a través de la voz del Totonacapan en el 90.3 de FM y en Tlacotalpan a través de Viva la Cuenca por el 93.7 de FM. También nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook como Conexión Veracruz Radio y en Twitter como @Radio Conexión B, así como la página web www.conexionveracruz.com.mx. El teléfono en cabina con la 228 es el 237-0000. Y bueno, tenemos en esta ocasión la segunda parte de esta extensa serie de programas especiales que vamos a hacer con motivo de Halloween y Día de Muertos. No nos espantes desde ahorita. Estos 40 programas especiales que vamos a hacer con la historia del cine de terror. Segunda parte, esta vez abarcando de 1950 a 1959. Es muy difícil entender los cambios que hubo tan drásticos entre 1940 y 1950 en una cuestión de el cine de horror. El concepto del monstruo se alteró por completo, como vimos en el programa pasado. Primero eran Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, la momia, los monstruos básicos que a través de las películas de la Universal crearon toda una serie de prototipos de estas figuras. Después, con la Segunda Guerra, con los horrores que esto conllevaba, el concepto se fue modificando y cuando llegó 1950 ya la gente no se asustaba con esos antiguos engendros. Ahora ya habían visto todo. Ya habían visto el bombardeo nuclear, habían visto los campos de concentración nazis, claro. Habían visto los miles de muertos por toda Europa y Asia. Entonces lo que comenzó fue ya en el contexto de la Guerra Fría, de esa polarización entre la Unión Soviética y Estados Unidos, el temor atómico y el temor al otro. Sobre todo la paranoia estadounidense, el macartismo, que como ustedes recuerdan, pues es una enorme campaña de conspiración que el senador John McCarthy promovió y que creó incluso el Comité de Actividades Antiamericanas que perseguía a los comunistas, y esto se reflejó en el cine de la época. También el terror que la población sentía ante la radiación, las armas nucleares, etcétera. Claro, de que siempre había alerta de bombardeo, ¿no? Claro, siempre estaba el temor también de que los soviéticos tenían la bomba y podían usarla, igual que los estadounidenses la habían usado en Hiroshima y en Nagasaki. Y además lo que se vio que había causado la radiación en Japón, pues eran, por ejemplo, mutaciones. Entonces, en el imaginario colectivo de estas mutaciones... Claro, de pasar de tener ¿cómo es? Esta que tienes un dedo de más. Ah, sí. O cosas así, o que había muchos niños que nacieron sin cerebro y cosas así. Polidactilia. Lo de los dedos. Uh-huh. Pues y el otro era anencefalia. Que se sacaron un poquito de la manga esa idea y ya todo era enorme y con otro tipo de monstruo. Sí, porque además, bueno, el temor era que ya el monstruo no era alguien igual a nosotros, como el conde Drácula o la momia, que finalmente eran seres humanos, ¿no? Frankenstein era un montón de pedazos de humanos, sino eran los diferentes, ¿no? Los animales, los insectos, los extraterrestres, y ahora era la humanidad la que peleaba contra esos entes que simbolizaban además al otro, o sea, al comunista, al ruso, al espía, al nazi, etcétera. Pero bueno, de todo eso vamos a hablar en este programa, analizando todas estas películas que en esta década. Que era para escapar de la realidad, ¿no? Para un escape de la realidad. Pues bueno, empezamos con 1951 con El enigma del otro mundo. Esta fue la primera película en que mezclaba terror con elementos de ciencia ficción. Dirigida por Christian Nyby y Howard Hawks,
El guión se basó en este cuento corto de John W. Campbell llamado ¿Quién está ahí?, que también creo que no tiene nada que ver con uno, no tanto. Sí, ¿no? Y en esta cinta es de con un platillo volador, aterriza en la Antártida y los miembros de una base militar se topan con su ocupante, que es un extraterrestre tipo zanahoria. Sí. Tienen toda la forma de... Y bueno, esta película daría origen al remake que tuvo en 1982, que tampoco tiene como que mucho que ver. Todo el mundo se inspiró, pero hizo otra cosa, ¿no? Y esta es la más conocida como La Cosa, The Thing, de John Carpenter, que pues, definitivamente esa es la que derrumba todas las anteriores, ¿no? Claro. Todas las historias anteriores. Y esa sí es pues digna de... Sí. Tiene su mérito propio. Pero eso ya hablaremos de eso cuando estemos en los 80. En los 80, efectivamente, sí. ¿Te acuerdas que en esta primera versión del Enigma de Otro Mundo, lo que sí es de la zanahoria, incluso se dice, es como una enorme zanahoria que anda por los pasillos? Esto es como mucho como el asunto del fantasma de la ópera que mencionamos en el programa anterior, la de 1930 y pico, que dicen, no tiene nariz. Sí, y el horror de la gente, ¿no? Pero sí, no que tiene no tenía nariz, pues es una zanahoria, ¿no? Sí. Bueno, había cosas que daban miedo. Claro. Y los vegetales. Una zanahoria que ande por los pasillos a cualquiera le da miedo, ¿no? En el 52, al año siguiente, pues realmente la única película que destacó fue El Castillo Negro, que era dirigida por William Alland y que además no era tanto terror, era como misterio, donde un caballero británico invita a petición de su esposa a varios amigos a que pasen una noche en una casa. Eso suena como en una película finca, de 3X. Sí, y además investiga la muerte de dos de sus amigos. Cabe destacar que aquí salen dos de los grandes actores de la Universal, que eran Boris Karloff y Lon Chaney. Aunque es una película clásica, pero ya para lo que vamos a ver posteriormente, en esta década, es bastante olvidable. Dentro de su mismo contexto, ya es un poquito... Ya está desfasada. ¿No? Esa debió ser de... se desfasó bastante 10 años rápido. antes, 20 años antes. Tal vez era como un poco el rollo de la vieja escuela, ¿no? Sí, claro. Bueno, para 1953 tenemos Terror en el Museo de Cera, que fue dirigida por André Todd, que este es el remake de la película que le mencionamos en el programa anterior, de 1933. El rol protagónico de la cinta estuvo a cargo de Vincent Price, quien debía someterse a un riguroso tratamiento de belleza casi, de ponerse kilos y kilos y pastas de maquillaje para simular ser de este asunto de cera, ¿no? Sí. Y pues 3 horas antes de la filmación tenía que estar ahí esperando. Y pues bueno, las cámaras estuvieron grabando de manera simultánea y él inclusive tenía que hacerla, por esto mismo tenía que hacer las tomas de riesgo porque no podían suplantarlo con un doble. Claro. Y a él inclusive se le cayó un balcón de madera encima y aún así tuvo que seguir grabando. Estaba incendiándose el lugar. Sí, pues eran los tiempos en los que los actores corrían estos riesgos. Era parte de ser un histrión. Ese año, en el 53, inició por fin el género que conocemos como de monstruos gigantes, las Movie Giant Monsters. Que bueno, el primer monstruo gigante que hubo fue King Kong en el 33, pero era un caso aislado. Acá ya empiezan como parte de este movimiento que comentábamos hace un momento, de terror a lo grande, a lo desconocido y a la radiación. Y la primera fue El monstruo de tiempos remotos, que dirigió Eugene Lurie, y se ubica, igual que El Enigma de Otro Mundo, en el Círculo Polar Ártico, cuando en una prueba que se hace con bombas nucleares despierta un dinosaurio que además nunca existió, que se llama Redosaurus. Se lo inventaron, ese tipo de dinosaurio, para la película, que ha hibernado además durante 100 millones de años. Sí, o sea, una larga siesta. Una larguísima siesta, igual que La Cosa, ¿no? Bueno, ahí estaba congelado. Sí, estaba congelado. El dinosaurio se enoja mucho, despierta de muy mal humor,
como cualquier persona después de una siesta larga. Y viaja obviamente a destruir algo, así que se encuentra en Canadá, destruye parte de Canadá y termina en lo que va a ser la ciudad favorita de los monstruos gigantes, que es Nueva York. Ahí se da gusto, lo enfrenta al ejército y como en la mayoría de esas películas lo exterminan con un proyectil radioactivo, por lo mismo que le dio origen. El mayor mérito quizás de esta película, además de ser la primera, es que inspiró al que sería el monstruo más famoso de este género, que es Godzilla. El gritillo de... Ahora, ¿es Godzilla o Gojira? Bueno, ya, ahorita ya hablaremos de él. O de ella. De ello. De ello. En 1954, pues tenemos a otro monstruo que sería de los últimos que creó la Universal en su manera clásica y que pues todo el mundo lo debe de ubicar, que es el monstruo de la Laguna Negra. No verde, negra. Sí, negra. Estuvo dirigida por Jack Arnold y pues los planos que tenía subacuáticos, que eran bastante novedosos para la época, inspiraron otras películas de Steven Spielberg, como pues la de Tiburón, que vemos así la chica nadando y ahí el tiburón merodeando. Pues el monstruo de la laguna ya hacía esos andares. Sí. Y bueno, la trama de la cinta se basa en una leyenda mexicana contada al productor por el cinematógrafo Gabriel Figueroa, quien le dijo que en cierta zona de México existe una criatura que una vez al año rapta a una joven damisela en peligro y pues de alguna aldea que esté por ahí, ¿no? La máscara del monstruo se conserva en un museo y este engendro se hizo muy popular y volvió a aparecer en muchas otras películas, nada más que ya sin el nombre de monstruo de la Laguna Negra, sino eran sus parientes, como son los humanoides del abismo, o inclusive en la serie de Ugly Americans. Ah, sí, en las caricaturas. Y en muchas otras películas que ahorita no recuerdo, pero podemos ver a este monstruo con ligeras variantes. Sí. Con otros nombres. Pero que sigue siendo un anfibio pero raro. Sigue siendo igual, los rasgos los mismos, a veces más gordito, a veces tiene otro color, pero es el mismo. A lo mejor es el mismo, nada más que se pone a dieta, a lo mejor. O la chica que se lleva a comer, pues no está en los huesos. Claro. Sí. Ese mismo año, en el 54, pues el maestro del suspenso Alfred Hitchcock dirigió La ventana indiscreta, que es una de sus películas emblemáticas con James Stewart y Grace Kelly. Donde, bueno, como ustedes recuerdan, hay un fotógrafo que está basado en el corresponsal de guerra Robert Capa, que está en su departamento en silla de ruedas porque se rompió una pierna y se obsesiona con observar a sus vecinos detrás de la ventana. Está de fisgón. Está de fisgón, está de voyerista y sospecha que uno mató a su esposa, así que pide ayuda a su amante y a un amigo suyo que es policía para que investiguen en el departamento del vecino. Y se crean toda una serie de situaciones como las que a Hitchcock le gustaban, hasta la escena culminante, emblemática, donde él ve a su amante amenazada porque está llegando el supuesto asesino a su departamento y él no puede hacer nada porque lo está viendo desde enfrente, ¿no? Desde la ventana. Esta película pues fue un éxito, tuvo 4 nominaciones al Oscar, pero no obtuvo ninguno, incluido mejor director, pero a Hitchcock no se la dieron. Y bueno, ya también en este recuento iremos mencionando más a... Y también apareció en el episodio de Los Simpsons. También apareció en el episodio de Los Simpsons. Para que sepan de dónde vienen las cosas de Los Simpsons, ¿no? No nada más. A Los Simpsons no se les ocurrió. Y luego hicieron un remake también que se llama Paranoia en el 2000. Sí, pero eso ya es otra cosa. Pésima. Bueno, que esto lo vimos cuando tuvimos el programa especial de Alfred Hitchcock. Así es, no olviden buscar nuestro programa especial de Alfred Hitchcock. Y bueno, vamos a ir a un corte y regresamos para seguir recorriendo la historia del cine de terror entre 1950 y 1959. No le cambies, en un momento más seguiremos hablando de más films. Cinefilia, volvemos. Artemisa Moncada y Carlos Manuel Cruz Mesa están de vuelta contigo. Seguimos aquí en Cinefilia, pasión por el cine, hablando de la historia del cine de terror entre 1950 y 1959. Y bueno, estamos en 1954, en donde
nos ponen en peligro, la humanidad en peligro, Them, que narra el enfrentamiento contra la raza, de una raza mutante de hormigas gigantes, y que es considerada una obra maestra de las cintas de los monstruos gigantes. Influyó en películas como Aliens, El Regreso, por todo este asunto que les voy a explicar, que de las colmenas, ¿no? Uh-huh. En donde inmensas hormigas atacan pueblos y ciudades y obligan a los militares a declarar ley marcial y lanzan un ataque. Finalmente la hormiga reina y sus huevos son destruidos usando lanzallamas. Al finalizar la película, el protagonista se pregunta qué nuevas catástrofes se puede esperar debido a las pruebas atómicas. Inclusive ya se lanza la pregunta pues como filosófica uh-huh. de todo esto que mencionamos al inicio del programa, de qué situación, qué contexto estaban viviendo, en donde les preocupaba demasiado este asunto de la mutación, pero en los animales, y que fueran grandes, y qué tanto a dónde va a parar esto, ¿no? Un joven Leonard Nimoy también aparece, pero una pequeña participación que no tiene crédito en la historia. Y bueno, lo curioso es que en Suecia, uh-huh. cuando se estrenó la película, la llamaron Spitlarna, que significa las arañas, lo cual es... A una película de hormigas, claro. Sí, pues yo creo que por las patitas o algo así, ¿no? Es que yo creo que en Suecia no había hormigas y dicen, pues son como arañas. Ponle las arañas. Suena más coqueto, ¿no? Sí. Es que quién sabe cómo se diga hormigas en sueco. A lo mejor no tiene... Hormitlarna. Dios. No, pues ya ves, suena feo, ¿no? Sí. Suena... Y bueno, también, por cierto, que en este filme es el famoso grito Wilhelm, se escucha 3 veces. Ah, mira. Ahí escuchamos el grito Wilhelm. ¿Qué es el grito Wilhelm? Bueno, es uno de los clichés auditivos más famosos del cine. Se ha usado en cantidades industriales de películas desde antes de los 50 hasta la fecha. En 300 aparecen muchísimas películas de terror. Es ese gritillo extraño que además no se sabe bien a bien quién lo grabó, pero que... Definitivamente ya está muerto. Sí, esperemos. Murió cuando lo grabó. Pero eso es bien real. Por eso lo utilizan más. Hasta en caricaturas también se ha utilizado mucho. Sí, así como ven a los vaqueros. ¡Pau, pau, pau! Sí, el famoso grito Wilhelm. Es el gritito. Aquí aparece. De hecho, en YouTube pueden encontrar una selección de todas las películas en las que así es. Ha participado ese gritito. El famoso grito Wilhelm. Vamos a oírlo otra vez. Oye, pero ya escuchándolo así como muy aislado, sin una escena o algo que refuerce, sí se escucha como medio como medio de samba o algo así, mambo. Sí, como rockero. Sí, es como raro. Bueno, ese mismo año, el 54, se lanzó, por supuesto, Godzilla, o Gojira, como era el título original de esa película y el nombre original, que en japonés quiere decir... lagartijota. No, quiere decir la ballena... ¿Parada? Ballena elefante, una madre así. No tiene que ver realmente con un reptil, ni con lagartijas, ni nada. No sé por qué los japoneses veían ahí una ballena y un elefante, pero bueno. Tal vez porque era acuático, ¿no? Tal vez. Pero pues bueno, también hay lagartijas. Sí. Bueno. Es que la dirigió Ishiro Honda, quien es uno de los directores de culto de Japón gracias a Godzilla. Sí. Y fundó un subgénero del cine de terror japonés, que es el famoso kaiju, que es este cine de monstruos gigantes, pero no monstruos gigantes al estilo de los insectos que asolaban Estados Unidos, sino bestias que tenían que ver más con animales prehistóricos mezclados con otras cosas. Godzilla, despertados por todo el bombardeo a su tierra, ¿no? Claro. Godzilla, según la trama, es un dios monstruoso, antiguo, que vive en las profundidades del mar y que asciende para alimentarse de seres humanos, sobre todo de mujeres, cuando la pesca es pobre. Entonces se supone que siempre le sacrificaban a alguna chica o varias chicas para evitar que atacara. Pues se ve que se las dejaron de sacrificar, empezaron a hacer pruebas nucleares en el mar, lo despertaron. Y Godzilla sale y ataca Tokio. Hay que recordar la escena emblemática cuando
está el tren y Godzilla ataca el tren y luego se enredan los cables de alta tensión. Y la señora corriendo con su hijo así. Y lanzaron el grito muy Algo parecido. Y el fuego atómico que lanza Godzilla por su hocico. Es que yo tengo una duda. Se supone que se alimenta de algo así, ¿no? De todo el... bueno, es que sí, tal vez estoy revolviendo con lo que ahora ya se dice por la nueva versión. Pero de que era algo como que se alimenta de metales y de radioactividad que tiene la Tierra misma. Pues eso. Y al tener la actividad, bueno, estar manipulando el plutonio y todo esto para hacer bombas o presas, conflictúa todo esto y entonces por eso se despierta siempre. Sí, en la versión original no era así, pero realmente nunca nos dicen de qué se alimenta en la versión original, ¿no? Simplemente es una cosa grandota que está destruyendo edificios. No te vas a poner ahí, oye, ¿cuál es tu dieta? No. Y además es una metáfora a Godzilla de las bombas atómicas. Godzilla es la bomba atómica destruyendo Hiroshima y Nagasaki y arrojando fuego atómico y aplastando todo a su paso, ¿no? Tokio fue su víctima y, bueno, 9 millones de entradas tuvo la película de Godzilla, la original. Ay, bueno, que eso debe ser como el 0.03% de la población total, ¿no? Bueno, sí, pero era muchísimo en ese año. Claro. E inició toda una saga, el famoso Rey de los Monstruos que le pusieron acá en México y en Estados Unidos. Protagonizó más de 30 películas junto a otro montón de bestias gigantes como Mothra, que era la mariposa, Rodan, que era una especie de pterodáctilo, Gamera, la tortuga gigante, o el famoso Mechagodzilla. ¿Qué será? Que era un Godzilla mecánico. ¿Y ese cómo? Pues llega del espacio. Ah, ok. Sí. Tiene... El año siguiente lanzaron la segunda parte, que era Godzilla Ataca de Nuevo, donde se da el primer enfrentamiento entre dos monstruos gigantes, entre Godzilla contra otro que se llamaba Anguirus, que era una especie también como de dinosaurio. Y bueno, hay que recordar también el rito de Godzilla, no sé si lo tenemos por ahí. No tenemos el rugido de Godzilla. Ya se anda a agarrar ahí. Pero hay que mencionar que para crearlo, lo que hicieron fue grabar el sonido de una grúa aplastando trozos de metal. Por eso se escucha así su rugido. Oye, pues búscalo en YouTube. Sí, búsquelo. Inclusive es el que utilizan para el tráiler de la nueva de la película más nueva o más reciente. Sí. Que sale todo de rojo y salen las palabras Godzilla, inclusive también como en japonés o chino, no sé. Y sale el gritillo. Sí. Es el que han usado siempre bueno, que no sé si para la fea esa francesa. No sé. La que sale Jean Reno. Sí, pero era estadounidense, no era francés. Sí. Pero el director era francés. Sí. No, era Roland Emmerich. ¿Sí? Sí. Lo del 98. Porque yo estaba confundiendo. Bueno. ¿Quién sabe? Ya sabes, me gusta confundir. En 1955 tenemos Tarántula. Esta es de las películas emblemáticas de este subgénero de los monstruos gigantes, de animales radioactivos grandotes, en donde aparece un muy joven Clint Eastwood como el líder del escuadrón que ataca a esta tarántula, surgida del desierto de Arizona. Ya ves que es tan vasto que se puede ocultar una tarántula gigante. Claro. Que aparte también ese era el problema que tenían mucho en estas películas, que ahorita lo vemos y nos parece bastante jocoso, que les falla muchísimo la dimensión. Uh-huh. Vemos que la tarántula va atravesando inclusive la carretera de una manera así como, dices, entonces la carretera tiene el tamaño de como 5 centímetros, ¿no? Para la tarántula en relación, ¿no? Uh-huh. Y en otras es una cosa diferente, ¿no? Por ejemplo, en una se asoma por una ventana y tiene 2 ojos y parpadea, cuando pues los arácnidos tienen 8 ojos. Uh-huh. Y pues no tienen párpados. Uh-huh. Y además de que pues no tienen todo este asunto como soy una araña mala. Sí. Pues bueno, ya la tarántula que fue usada fue real. Se usó un reactor de aire para que se moviera hacia donde se requería, y esa misma araña que obtuvo otro papel en la película posterior, que fue El increíble hombre menguante, donde repetía su rol de monstruo enorme, porque si recuerdan el hombre menguante, pues ya hablaremos un poquito más adelante,
pero pues es la relación, ¿no? De que es un hombre y una tarántula queriendo matarlo, ¿no? Aunque pues bueno, el asunto de estos animales, como te menciono, es risible ya hoy en día, pero causó mucho furor. Claro. El ver toda una arañota, y más para los aracnófobos. Sí, imagínate. Y bueno, en el 55 también Surgió del fondo del mar, dirigida por Robert Gordon, con los efectos especiales de quien fue el amo del stop motion, que era Ray Harryhausen. Nada más que esa película lo que hay es un pulpo monstruoso radioactivo que ataca embarcaciones. Ahí ya le variaron por lo menos. Sí, y el capitán submarino atómico con 2 científicos tratan de detenerlo. Obviamente el pulpo ataca una ciudad, en este caso San Francisco, antes de que puedan destruirlo, y aterroriza a toda la población. ¿Te imaginas un pulpo grandote? Sí. El sushi. Ay, sí, el sushi, ¿qué sería? También en 1955 está La noche del cazador, de Charles Laughton. Esta película pues ya obviamente no tiene nada que ver con los monstruos gigantes, pero también es de terror. Claro. Y es un terror un poco más doméstico, ¿no? Trata sobre un ex convicto que finge ser predicador, seduce a una madre viuda y convirtiéndose en el terror de los niños. Esta película, en verdad, véanla si no la han visto, o vuelvan a ver si ya la vieron, para que se den cuenta de la calidad de fotografía que tiene la película, y además de que es una historia bastante, por así decirlo, retorcida para esa época, 1955, y estamos hablando de una trama bastante macabra en el aspecto psicológico y como por todo este asunto, ¿no? De ser un ex convicto, meterse a una casa y demás, a base de engaños. La película es bastante recomendable. Sí, de hecho ya la habíamos mencionado. Ya lo mencionamos en el programa del Día del Padre. Ese año también Alfred Hitchcock lanzó su serie, Alfred Hitchcock Presenta, porque tenía deudas, necesitaba dinero y prestó su nombre. Y bueno, ya hablamos de esa serie en el programa de Hitchcock, pero hay que mencionarla, estuvo del 55 al 62. La transmitió la CBS y él aparecía al inicio de cada capítulo presentando las historias cortas de suspenso. Se considera obviamente un clásico. Bueno, ya en 1956 otra mezcla de terror y ciencia ficción fue La invasión de los ladrones de cuerpos. Esta es bastante conocida, dirigida por Don Siegel, basada en una novela de Jack Finney. Está considerada una cinta de culto y forma parte del archivo fílmico protegido de la Biblioteca del Congreso del Congreso de Estados Unidos. Y la cinta narra esta invasión extraterrestre en la que son unas esporas provenientes del espacio exterior que dan origen a vainas en donde como que clonan o surgen copias idénticas a de los seres humanos. La intención de estos extraterrestres es reemplazarnos por seres que no tienen ni sentimientos ni nada. Fue rodada en plena Guerra Fría y al final del mercantismo, que fue lo que estuvimos platicando en el segmento anterior. En esta época, muchas de las películas de invasiones extraterrestres eran en realidad una propaganda anticomunista. Lo hablábamos anterior de que pues vienen los extraterrestres, eran pues invasores que provienen de Marte, que es el planeta rojo. Entonces sí, es el rojo de los comunistas. Y pues también que te vienen que no tienen, son comunitarios, no tienen una individualidad, golpean a Estados Unidos con su manifiesta maldad. Bueno, aquí las vainas tienen una conciencia colectiva, como menciono, y promueven pues esta cuestión de que no hay que ser individuales, ¿no? Hay que pertenecer a la masa. Y algo que pues es muy evidente es de que no podías confiar ni en tus padres, ni tu hijo, hermano, vecino, porque podría ser alguien usurpando el cuerpo de un humano. Y esto es también derivado de toda la pues paranoia anticomunista que había con McCarthy, y derivando de toda esta facilidad que tenían ya para desconfiar de todo el mundo, porque estaba como la cacería de brujas al por mayor. Claro, sí, pues era la época. Bueno, y este año
Hay que recordar también que Ingmar Bergman dirigió la película El Séptimo Sello, donde un cruzado juega una partida con la muerte que dura 10 años y al final la muerte, por supuesto, la gana. Vamos a ir a un corte y regresamos para seguir hablando de la historia del cine de terror. No le cambies, en un momento más seguiremos hablando de más films. Cinefilia, volvemos. Y Carlos Manuel Cruz Mesa están de vuelta contigo. Seguimos aquí en Cinefilia, pasión por el cine, hablando de la historia del cine de terror. Y bueno, en 1956 hubo 3 películas. Una fue muy mala, que era La Bestia de la Montaña Hollow, donde unos vaqueros combaten a un alosaurio. Quizá porque aquí se le ocurrió eso. Otra, bueno, es Rodan, también dirigida por Ishiro Honda, el mismo de Godzilla. Rodan es una especie de pájaro prehistórico. ¿Ya sabe que combatió con Godzilla? También combate con Godzilla después. Y ahí se presenta por primera vez a los Meganulon, que eran como insectos gigantes prehistóricos. Y bueno, Rodan obviamente también se va a atacar a Japón. Y Raúl, bueno, y en el 57 ya tenemos La Garra Gigante. Que esta vez, el que era gigante era un pájaro. Una ave inmensa que aterrorizaba al mundo. La dirigió Fred F. Sears, que era uno de los principales productores de películas de serie B. O sea, producciones baratas, de bajo presupuesto y con pésimos efectos especiales. Y también argumentos. No, claro, también. El argumento pues eran guiones terribles. Aquí el momento culminante tiene lugar cuando este pájaro ataca a Nueva York y se sube al Empire State, se sube al edificio de las Naciones Unidas, etcétera. Dicen que estuvo inspirado en Quetzalcóatl, por cierto, esta ave. Y bueno, tras ser derrotada por el ejército y por supuesto por los científicos, la última escena muestra cómo la garra se va hundiendo así en el océano. Como tipo Terminator. Ajá. Y ahí hizo su dedito así. Su pulgar arriba. Sí. Bueno, pues también en 1957, El monstruo que desafió al mundo fue una película que trataba sobre un ejército de moluscos gigantes que atacan California. Pues, bastante churro de Arnold Levin tiene como también similar El ataque de los cangrejos gigantes, dirigida por el célebre Roger Corman, famoso por sus películas de vampiros, pero pues en esta ocasión quiso meter cangrejos, crustáceos. Sí. Y bueno, aquí los inmensos crustáceos habitan una isla en la que se está hundiendo y deciden devorar humanos, porque pues ya sabes, a falta de pan, humanos. Claro, pues sí. Y ya, pues Russell Johnson es el actor principal que se rompió inclusive un dedo y él en una escena en donde tenía que aventarse al agua, y como estaba pues bastante barata la producción, tuvieron que repetirla para que quedara bien y lo lanzó de nuevo. O sea, tan profesionales eran los de antes, ¿eh? Claro. Nada de que, ¡ay, mi dedo! No, tenías que seguir actuando. De ese año también, el 57, es la famosísima película El Escorpión Negro, que es una coproducción entre México y Estados Unidos, y aquí el ataque pues corre a cargo de escorpiones gigantes que no podían faltar en la escena. Destruyen, por supuesto, un tren de pasajeros al estilo Godzilla, matan y se comen a los que van en él. Total que al final de la cinta queda uno solo, el escorpión alfa, que llega a atacar la Ciudad de México. Y bueno, ahí vemos escenas memorables como el momento en que el alacrán anda por el Monumento a la Revolución y luego por la Alameda, se ve el hemiciclo a Juárez y ahí el monstruo atacando a todo el mundo y comiéndoselos, hasta que llega al estadio universitario, donde ocurre la batalla final. Lo tratan de destruir los tanques del ejército, los helicópteros, y por fin lo electrocutan. Hay una curiosidad de que en esta cinta aparecen dos veteranos de los filmes de monstruos gigantes, que son una araña y un gusano, que ya habían trabajado en la primera versión de King Kong, la del 33. Entonces, bueno, pues los tuvieron ahí en la bodega, estos muñecos, y los volvieron a utilizar en el Escorpión Negro. Les quitaron un poquito el polvo. Sí, y órale, que necesitamos más insectos. Pues aquí están estos, mira, órale.
Y bueno, el sonido que hacen los escorpiones es el mismo que las hormigas profieren en Tem, en La Humanidad en Peligro. Es así como un grito, así. Ah, sí. Entre grito y chillido, así muy, muy raro. Y otra cosa es que el escorpión alfa, además tiene un rostro humanoide. Y le hacen varios close-ups, entonces vemos su carita así, ¿no? Como los voy a matar a todos. Y tiene sus ojitos así, se mueven. Cosas de las películas de monstruos de esa época. Permisos, licencias que se toman, sí, ¿no? 20 millones de millas a la Tierra. Imagínate cuánto es eso. ¿De aquí a dónde? ¿De qué planeta? Y bueno, estuvo dirigida por Nathan H. Uran. Cuenta con el trabajo de stop motion de Ray Harryhausen y se centra en una criatura llamada Ymir, que se alimenta de azufre. Está ambientada en Italia, lo que la convierte en la única cinta de esta época donde el monstruo ataca a una ciudad del viejo continente, porque ya no es Nueva York, ni está en la Antártida, ni nada. Ya que, bueno, pues Ymir estuvo atacando y dándose gusto ya por Roma. Destaca una escena donde la bestia pelea con un elefante y arrasa la ciudad. Luego la historia va continuando y claro, pues tienen que, si va a estar peleando el monstruo con un elefante, pues tiene que hacerlo, pues, ¿por qué no en el Coliseo? Claro. Pues sí, o sea, ahí es donde se tuvo ahí el final de la contienda. Y bueno, otra película memorable es La Mantis Mortal, dirigida por Nathan Uran, también. Como su título lo indica, pues es una mantis grandota que pues ataca a Canadá y después se dirige a Nueva York. La Fuerza Aérea y un paleontólogo y una periodista son los encargados de detener a esta mantis. Pues también en ese año salió El principio del fin de Bert Gordon. Aquí quien atacaba eran langostas gigantes, que habían comido verduras radioactivas, por supuesto. Ah, pues sí. Aquí miedo. Atacaron Chicago, se comieron gente, destruyeron parte de la ciudad. Y la película ha sido reconocida como por sus atroces efectos especiales. O sea, imagínate. Y es considerada como una de las peores escritas, mal actuadas e inverosímiles de esa época. Ya imagínate de esa época. Y por lo mismo se convirtió en una cinta de culto. Claro, es tan mala que hay que verla. Claro, por supuesto. Hay que perder el tiempo viéndola. Bueno, pues en cambio El increíble hombre menguante es un clásico del género, lo mencionaba anteriormente, con esto de la araña, basado en la novela de Richard Matheson, que es el autor de la muy buena novela, léanla, de Soy Leyenda. No vean la peli, de Will Smith, no la vean. Cuenta la historia de un hombre que se expone a una neblina radioactiva y como resultado comienza no a crecer como lo estaban haciendo los anteriores monstruos, sino en hacerse chiquito. En hacerse tan chiquito que inclusive hay una escena en donde se pelea con un gato. Pues así cuando vemos luego que los gatos, es en serio, los gatos están jugando con los ratones o las lagartijitas, pues aquí estaba este hombre chiquito peleándose y también con la araña. Y no, vaya. La misma araña de tarántula. Claro, pues le dieron chamba por su buena actuación. Sí. Y bueno, no podría faltar que de inmediato se produjera El asombroso hombre creciente, donde también le dije Bert Gordon, el mismo de la película de las langostas. Y aquí, el personaje creció hasta medir más de 30 metros, se volvió loco, sembró el terror, destruyó edificios. Y todavía tuvo una secuela que se llamaba Guerra contra el monstruo gigante. O sea, ya de plano ya estaban armados, ya traía él su pintura de guerra. Su pintura, su armadura. Bueno, otra película de monstruos de tamaño normal, que son de las pocas, fue La maldición de Frankenstein, dirigida por Terence Fisher, producida por la Hammer. Compañía que, pues, después de que la Universal ya dejó bastante usado o recurrido esa idea de monstruos clásicos, pues le tocó la estafeta a la Hammer y pues ahí hizo varias películas de terror gótico con monstruos clásicos. Fue la primera película en color de estudio y la inicial de las 7 películas que se hicieron sobre Frankenstein. Estuvo protagonizada por uno de los actores emblemáticos de esa casa productora, que fue Peter Cushing, con la participación de Christopher Lee, que ya empezaba a sonar su nombre en
en las películas. Claro. Narra cómo Víctor Frankenstein está preso esperando su ejecución y pues está confesándose y ante un sacerdote y que no le cree y ya Víctor se muere en la guillotina. Oye, no, pues ahora que... Bueno, hablando de monstruos normales, también ese año en México pues se rodaron 4 cintas famosas. Una fue El Vampiro, con su secuela El Ataúd del Vampiro, que dirigió Fernando Méndez. Fueron las primeras que tocaron este tema en México. Y como no podían faltar, y estaban reciclándose los monstruos de la Universal en este país, también se filmó La Momia Azteca y La Maldición de la Momia Azteca, que dirigió Rafael Portillo y las protagonizaba Popoca, la momia guerrera. Esa no sé de qué podría ser su pintura de guerra, pero también se le echaba encima. Sí, también. Bueno, y también en 1958 se lanza la nueva versión de Drácula, la primera de la serie de las películas producidas por la Hammer. Estuvo dirigida por Terence Fisher, con Christopher Lee y Peter Cushing como protagonistas. Fue una famosa por su innovación en la combinación de fantasía, romance, sexualidad y todo eso. Además de que pues sus escenas sangrientas eran explícitas. Uy. Claro, lo más explícito que se podía en 1958. Claro. Por ejemplo, no sé si recuerdan, pero en el programa anterior estuvimos comentando de que la película de Drácula tiene un Drácula sin colmillos. Pero ya en esta se dieron cuenta que ya dijeron, oye, como no va a tener colmillos, es un vampiro, que es lo que va a dar miedo, que le va a hincar la encía, pues no. Entonces ya es de las primeras películas en donde se muestran los colmillos vampíricos. Y bueno, pues ya el que más adelante ya hay películas de la Hammer en donde Drácula no aparece en la película. Se le menciona, sí, pero no aparece. Y bueno, produjo otras películas y sagas de terror gótico, continuando con La Venganza de Frankenstein de 1958 y una nueva versión de La Momia de 1959. O sea, la Hammer ya se tomó en serio su papel. Ya tomó la estafeta. También ese año Alfred Hitchcock filmó Vértigo, o De Entre los Muertos, con James Stewart y Kim Novak, que es una historia de amor de clima extraño, según dijo, y que se centra en un antiguo policía que sufre acrofobia, se obsesiona con una misteriosa joven y desemboca, como debe ser, en una tragedia. Se considera un clásico, pero en su momento tuvo críticas negativas y mala acogida del público. Otra es La Tierra contra la Araña, que retomó el tema de los monstruos gigantes, por si ya se les estaban olvidando. Y esta vez es un espantoso arácnido que habita una caverna. Se pone a devorar jovencitas, escapa de su cueva y llega a un pueblo cercano donde es combatida por los adolescentes. Y aquí ya se veía venir un poco la oleada de los jóvenes rebeldes y pues el sonido del rock and roll ahuyenta a la araña y termina escapándose rumbo a la ciudad para finalmente caer con por una buena dosis de este insecticida súper nocivo del DDT. El DDT famoso. Ese año también La Mancha Voraz nos presentó el primer alienígena gigante amorfo. Se parecía a una ameba y aterrorizaba a un pueblo pequeño, devoraba gente y combatía adolescentes. Seguramente quienes la hayan visto recordarán la escena donde el monstruo ataca un cine lleno de gente. Fue además el debut del actor Steve McQueen y tuvo un remake en los 90. Ahí se inauguró el gusto por los monstruos repelentes. Y que atacaban ya también, ahí es cuando empezamos a ver que atacan adolescentes, claro, ¿no? Que es lo que ahora ya es lo típico en las películas de terror. Claro. La Mosca, bueno, tenemos la primera, dirigida por Kurt Newman. Es esta primera versión en donde un científico se fusiona por accidente con una mosca, quedando dos engendros mitad humano, ¿no? Y mitad insecto. Uno tenía su cabeza y otro tenía el cuerpo. Una cosa bastante media inmensa. La escena emblemática es cuando el científico queda atrapado en una telaraña del jardín de su casa y comienza a pedir ayuda a gritos. Y la araña va ahí en cámara lenta a atacarlo. Pues bueno, ya en 1959 se estrenó la secuela, que fue con el título de El Retorno de la Mosca. Pero bueno, ya todos los que tenemos un poco de noción sabemos que la buena es la del 86, claro, que es la de Cronenberg, que se realizó pues bastante bien, con un maquillaje bastante bueno,
como buena película de los 80, y es protagonizada por Jeff Goldblum y Geena Davis. En el 59 se rodaron varias películas también de monstruos comunales, como El gigante Beemon, de Willis O'Brien, El monstruo de Gila Gigante, que combinaba la Monster Movie con un film de carreras de auto, donde, bueno, salía un lagarto mexicano disfrazado de monstruo de Gila y destruía una maqueta. También La musaraña asesina, que hizo Ray Kellogg, y que se rodó al mismo tiempo que El monstruo de Gila Gigante. Ahí el científico trata de encoger a los humanos para que consuman menos alimentos, Sí. pero lo que consigue es que las musarañas crezcan. Ahí, la primera hora de la película no tiene acción, todo transcurre en una sala de una casa donde están discutiendo. Y después, las musarañas son perros disfrazados, o sea que imagínate la calidad de este filme. Bueno, dime. No, Es que estaba yo pensando en eso de lo que son disfrazar y cómo hacer los monstruos, que ya en los 80 ya se perfecciona bastante bien el hacer un monstruo. Sí, acá tienes que vestir un perro. Otra fue El ataque de las sanguijuelas gigantes, que dirigió Bernard L. Kowalski, donde igual la radiación es responsable de mutaciones y crean las sanguijuelas monstruosas que matan a la gente succionándoles la sangre por completo, como enormes vampiros. ¿Así? Sí, los dejan como pellejo nada más. Sí. Sequitos como pasitas. 2 cintas de culto cerraron esta década. La primera fue La casa de la colina embrujada, dirigida por William Castle y con Vincent Price como actor principal. Vincent estuvo por eso se hizo su nombre a raíz de puras películas de terror. Sí. Es un excéntrico millonario que organiza una fiesta a petición de su esposa, invitando a 5 desconocidos a una mansión embrujada para ofrecerles dinero a cambio de pasar una noche en su casa, que evidentemente no es un resort. Bueno, y la segunda fue Die Tingler, que aquí se bautizó como El alarido o El aguijón de la muerte. Griten. Vincent Price la protagoniza, donde un científico descubre que el miedo cerval que sentimos en algunos instantes lo produce una repugnante criatura que vive dentro de cada uno, la cual solo puede ser ahuyentada cuando uno grita. Además, bueno, extrae una de un cadáver, etcétera. El parásito tiene la forma con una larva con patas de 100 pies. Y hay una escena en la que se escapa y llega a un cine, otra vez un cine lleno de gente, y empieza a buscar así como víctimas. Y ahí se corta la imagen, llega a pantalla negra. Negros. Y dicen, puede estar en este momento en el cine el alarido, el aguijón, o como se llamara. Griten. Entonces toda la gente que estaba viendo la película real de Tingler, se ponía a gritar, decían, ya lo ahuyentaron, qué bien, y ya la película regresaba, que fue una de las campañas publicitarias más famosas en la historia del cine de terror. Y que funcionó. ¿Qué onda? Bueno, sí. Es que estaban muy inocentones, yo creo. Sí. Bueno, ya la década culminó con el estreno de una serie de televisión emblemática de Twilight Zone, más conocida como Dimensión Desconocida, que tuvo 156 episodios transmitidos entre 1959 y 1964. Fue creada por Rod Serling, quien también era el narrador y aparecía al principio del programa. Cada episodio tenía un final sorpresivo y narraba historias de terror, ciencia ficción y fantasía. Hasta la fecha sigue siendo considerada una serie de culto e inspiró docenas de películas posteriores. Esto ya no tendríamos que abarcar mucho en platicar sobre esto porque ya tenemos un programa especial. Claro. Ahí búsquenlo. Busquen nuestro programa sobre Dimensión Desconocida. Y bueno, esta década, Artemisa, efectivamente es muy rica en películas, hay muchas, pero todas tratan de lo mismo, ¿no? Todas son malas. No es cierto, no es cierto, no todas. Pero sí, evidentemente también es un terror ya muy desfasado, ¿no? En el sentido de que, pues, no sé, yo creo que tampoco es que cause un miedo, sino es una atracción de ver un monstruo destruir la ciudad, porque sí hay una especie de morbo en eso. Hay un hambre de destrucción. Claro, por supuesto. Y yo al menos no veo con fascinación. Yo creo que a ti sí te han de encantar los monstruos gigantes. Sí, pero a mí, por ejemplo, ver una película en donde está una arañota o no, si acaso como que pues la cosita de que sea una araña, ¿no? Pero falta la cucaracha gigante. Esa sí yo diría. A lo mejor la hubo, No sé. Sí, pues esa ya fue muy cine escolar, yo creo. Sí. Y pues este asunto de, no sé ustedes, pero a mí no me da terror, me da como, pues se ve hasta chistoso y más si lo analizas, ¿no? Luego ves lo del fallo de las escalas de tamaño, la relación, claro, ¿no? de tamaños. O simplemente, por ejemplo, que si vemos lo que es como que el vuelo,
ver un pájaro gigante, los pájaros necesitan corrientes de aire suficientemente fuertes para poder alzar el vuelo. Imagínate un pajarote grandote volando, pues imagínate cuánto necesita, y más volando entre edificios, o sea, no. Y además siempre en esas películas cuando algo vuela se ve así, estático. Y ahorita ya le hicieron el movimiento. Sí, pero bueno, digo, en esa época era sí, típico. Y las maquetas que siempre estaban mal hechas, pues, en Godzilla es famosa. Sí, de por sí es risible que ves los Power Rangers con sus maquetas. Imagínense en esa época, ahí no había chispas. Bueno, sí había, porque Godzilla se murió así como entre las redes, ¿no? Sí. De una... Los de cables de alta tensión. Sí, se enreda con los cables y todo, pero bueno, se notaba que era un cuate en un traje. Ay, no, sí, pateando los movimientos. una maqueta. Por eso quizás son de culto, ¿no? Son adorables. Claro. Porque todavía era una época en la que había inocencia, pese a todo. Inocencia para producir estas películas, para asustarse con llevar el celuloide, lo que también eran mitos muy viejos. Porque recordemos, por ejemplo, el ave rock en Las Mil y Una Noches. Es un pájaro gigante descomunal que se lleva a Sinbad el marino en uno de sus viajes. Siempre hubo bestias gigantes, arañas gigantes en la mitología, etcétera. Pero hasta este momento llegaron al mundo contemporáneo a través del cine. Sí, para que llegaran a las ciudades, etcétera. Y es curioso que además se acabó en el 59 este género. Y en los 60 ya prácticamente no encontramos ninguna cinta de monstruos gigantes. Que terminaron bastante hartos, yo creo. Sí, es hasta los 80 cuando empiezan a hacerse remakes, 80 y 90 de todas estas cintas. Y bueno, en la época contemporánea también, ¿no? Acabamos de ver hace poco una versión de King Kong de Peter Jackson, la nueva versión de Godzilla, etcétera. Pero bueno, ya seguiremos hablando poco también a poco. Inclusive el asunto de el Día de la Independencia. Creo que es hasta ahorita, al menos que yo tengo de memoria, es el monstruo gigante más reciente. La segunda parte, sí. Sí, no, de ahorita, de cuando ya la reina... Sí. Se las estoy destripando seguramente, pero no la vean, es mala. Sí, la segunda. Sí, pues sí. O Cloverfield. Sí, pero ahí creo que no son tan grandes. Es que están como que en una nave, ¿no? No, sí son grandes. ¿Eh? Bueno, hay uno grande. El que sí, al final. Creo que la primera. Que se lleva. Ah, no, yo estaba pensando, o sea, estoy hablando de lo que ahorita es lo más reciente de Monstruos Gigantes. Ah, bueno, sí, de este año sí. Pero esta peli que fue bueno, esa es muy buena también. Ya nos tocará hablar de ella. Ahí. Ya nos tocará. Nos estamos adelantando porque nos gusta mezclar mucho. Sí, pero bueno, en el siguiente programa pues hablaremos. ¿Ya nos tocará en los 60? Obviamente de 1960 a 1969 hablaremos en el siguiente programa, donde ya los temas son otros. Vamos a ver otras películas clásicas que no les vamos a adelantar más. Ya solo nos queda despedirnos, recordarles nuestras redes sociales. En Facebook estamos en www.facebook.com/lacinefilia, en Twitter en @lacinefilia y nuestro correo electrónico lacinefiliacontacto@gmail.com. Recuerden que estamos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde y también nos pueden buscar en YouTube. Ahí están todos los programas. Y bueno, estamos aquí. Les recomendamos The Twilight Zone, Alfred Hitchcock. Todas las películas de monstruos gigantes. Véanlas, son divertidas. Las de la Hammer, las de la Universal. Bueno, sí. Vean cine de terror. Y bueno, la semana entrante seguiremos aquí platicando de la historia del cine de terror. No nos queda más que despedirnos. Yo soy Artemisa Moncada. Yo soy Carlos Manuel Cruz Mesa. Esto fue Cinefilia, pasión por el cine. Esperamos que esta emisión haya sido de tu agrado. Te invitamos a sintonizarnos el próximo jueves. Esto fue Cinefilia, por Conexión Veracruz.